Hola mis queridos y mis queridas Acuario, bienvenidos y bienvenidas. ¿Cómo estás, Acuario, en este día de hoy? Vamos a leer para ti unos mensajes importantes. Recuerda que esa lectura llegará a tu vida en el momento que realmente tú lo necesites. Bueno, activa la campanita para que recibas siempre estos mensajes de poder. Si hay algo que no resuene contigo, por favor, déjala pasar. También para completar esta lectura de este día, estos mensajes puedes ir a los signos, a tu signo solar, Venus y también tu signo ascendente. Vamos a ver qué mensajes te tienen los ángeles para ti. Bueno, en esa situación en la cual tú estás con esa persona o esas personas, te dicen que habrá castigo, que cada quien va a recibir lo que haya sembrado, pero que también va a haber una reconciliación con esas personas con las cuales tienes cierta discusión. Este angelito por su lado te dice en este momento que seas misericordioso con tu familia y también me habla de la misericordia contigo mismo. Si te estás acusando muy fuerte o si estás acusando muy fuerte a otra persona de tu familia, trata de mirar qué hay en el trasfondo del enojo o de la mala leche de esa persona. No te digo que es que tengas que aguantarte absolutamente todo, sino que el saber eso o el ser consciente de eso te va a dar la conciencia de qué viene detrás de una persona y a tener un poco más de misericordia. Eso tampoco quiere decir que te dejes pisotear o que te dejes maltratar de alguna manera. Un mensaje especial de parte de alguien que ya no está aquí con nosotros. Vamos a ver de qué se trata este mensaje especial para ti, mi querido y mi querida Acuario. Bueno, muy seguramente la persona que ya no está aquí con nosotros era de un signo de tierra, un signo Tauro, Virgo o de un signo Capricornio. Te dice que es el momento para hacer esa inversión, para cambiar de casa. Es un buen momento realmente para ti. Lo único que te advierte, bueno, lo único que te advierte, como era la advertencia que se cayó la carta, que te advierte que tengas cuidado con una persona que está alrededor tuyo, bastante celoso, bastante celosa, y que no te dejes afectar por las malas vibras de esa persona, pero que en general, en realidad, es una época excelente para ti, para la cuestión económica. Bueno, vamos a ver ahora el tarot, la baraja española. A ver qué te dice a ti para este día de hoy. Vamos a hacer 3 grupitos. Vamos a ver el amor, los solteros y el dinero para ti. Vamos a ver la cuestión del amor primero. Vamos a sacar estas 7 primeras cartas. 3, 4, 5, 6, 7 cartas. Bueno, para la cuestión del amor en esta ocasión. Me habla acerca de alegrías entre ustedes dos, celebraciones, tal vez el cumplimiento del mes o la primera vez que se vieron van a estar de celebración entre ustedes dos. En medio de estas celebraciones, como que en este momento han tenido ustedes ciertos problemas y dificultades, pero me habla más que todo por la cuestión sexual, no de sentimientos, sino que hay como cierta dificultad en este aspecto de la vida de ustedes. Tal vez uno de los dos o los dos quieren las cosas más rápido y no se han dado tan rápidas como ustedes lo han querido. Eso ha generado cierta apatía que ha venido a desbordar en la disminución del deseo sexual del uno por el otro. Las cartas te dicen, vamos, calma, paciencia. Ya sabes que del afán no queda sino el cansancio y las cosas mal hechas. Llegan buenas noticias para ustedes, me dicen en cuestiones de relación, de pareja. Hay una felicidad a las puertas, hay una felicidad que viene para ustedes muy, muy buena, pero no la opaquen por la desesperación. La relación va muy bien, sí, pero no se estresen, no se afanen porque tal vez no se dan a la velocidad que ustedes la han querido. Vamos a ver mis solteritos y solteritas. Wow, un viaje. Bueno, vamos a sacar estas 7 cartas para ustedes. 3, 4, 5, 6, 7. Bueno,
Estas cartas me hablan de acerca de un viaje en el cual a ti te va a ir muy, muy bien, en el cual vas a poder conseguir o vas a poder concretar negocios si es que vas de negocios o disfrutar mucho, mucho. Y también un viaje donde vas a tener un encuentro contigo mismo. Es una cuestión como que de que tú habías estado esperando este viaje para descansar o para el negocio, pero que va a tener muy buenos resultados para ti, mi querido y mi querida Acuario. También me dicen que si has estado teniendo ciertos problemas y dificultades con relación a tu trabajo, te dicen que no te enfrasques o que no te involucres en peleas en medio del ambiente laboral. No te conviene absolutamente para nada involucrarte, a menos que se trate de ti, pero en lo posible trata de no como que de no, ¿cómo te digo? No ponerle como más fuego a esas discusiones. Mira, hay cosas que se van a aclarar, muchas cosas que se van a aclarar. No contiendas tanto, no pelees tanto con esa situación. Y si se trata de una pelea, discusión con alguien allegado, con una relación de amistad con alguna persona o de algún familiar, bueno, también te dicen que tengas paciencia, que tengas calma porque las cosas se van a aclarar entre ustedes. Vamos a ver en cuestiones de dinero cómo está la situación para ustedes. Te dicen que hay una oportunidad maravillosa para ustedes para concretar algo muy, muy bueno. Tú tienes el sartén por la mango y tienes las herramientas de la experiencia, no importa si tienes muchos o pocos años. Lo que está frenando para ese avance económico para ti es el miedo, es el temor de no estar a la altura ante las buenas oportunidades que se te presentan a ti. Entonces, el mensaje es tener mayor seguridad de tus cualidades, de tus habilidades y de tu capacidad para el cambio, porque vienen muchos cambios y son cambios positivos. A veces no solamente nos paralizamos ante el miedo, ante el temor de cosas malas, también nos podemos paralizar ante la sensación de no poder ser suficiente o de no estar a la altura para ciertas situaciones, pero tú estás a la altura y si no sabes, lo aprendes y si no lo entiendes, pides consejo, lo practicas, consigues el conocimiento donde sea, pero no te quedes varado ahí o parado ahí donde estés. El mensaje final para ti, bueno, te dicen que sí hay personas o tú te como que se te sale la rabia o la ira de una manera muy muy fácil, le pidas especialmente al arcángel Rafael para que te ayude a gobernar esa parte de tu vida porque al parecer está afectando bastantes aspectos en tu crecimiento personal, laboral y también profesional, económico. Entonces, tal vez hay cosas de tu pasado que necesitas sanar. Pídele al arcángel Rafael para que te ayude con eso. Bueno, esta ha sido la lectura para ustedes, mis queridos y mis queridas Acuario. Te invito a que te suscribas, le dejes un like, de esa manera me apoyas, comentes y bueno, y me sigas también en mis redes sociales. Y nos vemos, nos seguimos viendo.